La reforma agraria en el Perú, implementada en 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, fue uno de los procesos de transformación más profundos del siglo XX en nuestro país. El objetivo principal de la reforma agraria fue acabar con el sistema de haciendas y redistribuir la tierra entre los campesinos que la trabajaban. Desde mi punto de vista, la reforma agraria fue una medida necesaria, con importantes beneficios tanto políticos como sociales, aunque sus resultados fueron limitados debido a una fuerte ejecución y falta de planificación a largo plazo. Además, esta política también buscó fortalecer la identidad nacional, dándole voz a los pueblos indígenas históricamente marginados. Sin embargo, también es cierto que al ser impulsada por un gobierno militar, esta reforma agraria no permitió una participación democrática plena. El campesinado no fue consultado, toma de decisiones, y muchas medidas fueron tomadas de manera autoritaria, lo que generó descontento en algunos sectores y dificultaron en la aplicación de las nuevas estructuras agrícolas. En el aspecto político, considero que la reforma agraria significó un gran cambio trascendental en el país, ya que en esos siglos el país estaba sometido y concentrado solamente en las manos de una pequeña élite de terratenientes, que eran dueños de secciones de tierras. Con la reforma, el Estado rompió ese poder oligárquico y devolvió el protagonismo a los sectores rurales. Por primera vez, los campesinos fueron reconocidos como actores sociales con derechos y se empezaron a organizar en cooperativas y comunidades. Desde mi punto de vista, creo que el gobierno hizo bien en impulsar una reforma agraria para el campesinado, que vivió marginado, que vivió marginado históricamente por la élite oligarca que controlaban las extensiones de las tierras. Siento que el gobierno apoyó mucho en esta parte al campesinado, a los pueblos indígenas, pero también creo que no debieron imponer algunas leyes sin consultar al campesinado, que ya había sido reconocido por el gobierno que podían participar de manera democrática. Ya le había dado una identidad nacional ya le habían dado una identidad nacional a esas personas para poder opinar y participar de manera democrática en algunas decisiones sobre la reforma agraria. Siento que el gobierno hizo mal en tomar algunas decisiones ellos mismos sobre la reforma agraria y no consultarle nada al campesinado. Entiendo el descontento de algunos sectores. Sí entiendo el descontento de ellos. Bueno, mi nombre es Faria Alonso Trigoso Gutiérrez y en esta oportunidad yo voy a hablar sobre la reforma agraria en el punto de vista del aspecto económico y en el aspecto social. Bueno, en el aspecto económico, la reforma agraria tuvo resultados contradictorios. En el inicio, la redistribución de tierras fue vista como un acto de justicia social. Miles de campesinos pasaron de ser trabajadores sin derechos a propietarios o socios de corporaciones agrarias. Esto representó una esperanza de progreso y autonomía económica. No obstante, la falta de experiencia en el ámbito técnico, administrativo y financiero y la desorganización terminaron afectando seriamente la productividad agrícola. Muchas de estas cooperativas formadas no contaban con recursos para mantener la productividad y el Estado no pudo sostener el apoyo que había prometido con anterioridad y como consecuencia la producción agrícola disminuyó. El campo se empobreció y en algunas regiones y países tuvieron que depender de importaciones para cubrir su demanda alimentaria. Por lo tanto, aunque la reforma buscó una economía rural más justa, no logró consolidar un modelo sostenible. Fue un avance en equidad, pero un retroceso en eficiencia. Desde el punto de vista social, la reforma agraria sí dejó huellas positivas duraderas, transformó la estructura social del Perú, cambió la relación entre campesino y el Estado político. Por primera vez se reconoció la dignidad del trabajo rural, o sea, el campo. Se prometió la educación en las zonas agrícolas y se fortaleció el sentido de identidad cultural e indígena. Muchos campesinos experimentaron un profundo sentimiento de orgullo y pertenencia a recibir tierras que durante generaciones habían trabajado sin algún derecho. Se inició así un proceso de reivindicación social que contribuyó a la formación de movimientos campesinos y al reconocimiento de la diversidad cultural del país. Sin embargo, también tuvieron efectos negativos al no contar con
con el acompañamiento técnico necesario. Algunos campesinos no pudieron sostener la producción, además la falta de oportunidades en el campo llevó a una masiva migración hacia las ciudades, lo que generó nuevos problemas urbanos, como el crecimiento desordenado y el aumento de la pobreza en los alrededores de Lima y otras capitales regionales. Bueno, en conclusión, la reforma agraria fue beneficiosa en sus ideales y en sus efectos políticos y sociales, porque ayudó a romper siglos de injusticia y desigualdad, y permitió que los campesinos fueran reconocidos como ciudadanos plenos. Sin embargo, sus resultados económicos fueron insuficientes, debido a la falta de una planificación previa y a la debilidad de las instituciones encargadas de su aplicación a pesar de sus limitaciones. La reforma agraria sigue siendo un hito histórico importante porque cambió la estructura social del Perú y sentó las bases para una sociedad más igualatoria. Más allá de sus errores, fue una lección de las que grandes transformaciones sociales requieren no solo voluntad política, sino también una buena organización y educación.